Bien, vamos entonces a iniciar esta clase completando un poco lo que es vectores, el capítulo de vectores. Estábamos el día de ayer con la definición de vectores y la adición de vectores, la adición y la multiplicación. Algo se vio también del producto escalar, hoy lo vamos a ver más formalmente, pero adicionalmente a eso, el día de hoy vamos a visualizar la idea de qué hacer con este producto escalar, porque para algo se lo inventó. Y una de las cosas por las cuales se inventó el producto escalar es justamente lo que está ahí abajo, lo que son proyecciones y ángulos entre vectores. Además de ello, la idea de perpendicularidad bueno, se utiliza básicamente el producto escalar para visualizar perpendicularidad entre vectores. Entonces, todas estas cositas las vamos a ver inclusive en la tutoría, en los ejercicios de la tutoría. Más adelante, háganme acuerdo, por cierto, más adelante les voy a pasar la tutoría por archivo dentro de la aplicación del Zoom, porque creo que todavía no está subida a la plataforma, al menos lo que vi no parecía que estaba subida. Entonces, se las compartiría a través de archivo en Zoom. ¿Ok? Bien, los objetivos son los que están allí, ya esos objetivos se encuentran en la guía de estudio, así que no les vamos a parar mucha nota a este respecto. Vámonos directamente, rápido, vámonos directamente a lo que son en sí el temario, ¿no? Lo que vamos a ver el día de hoy. En su libro hay mucha información de vectores, información que ustedes ya deben de conocer a través de física, porque en física han trabajado con vectores también. Creo que todos ven física aquí, los que no ven, o no estoy muy seguro, pero bueno, eso sí, no todos ven química, así que no va a haber inconveniente con algún concepto de química. Producto escalar, que es lo que estábamos viendo en algunos ejercicios ayer, es básicamente una multiplicación de dos vectores cuyo resultado, cuya fórmula, cuya definición está escrita aquí. Ok, vamos a... Ups, ay Dios mío, devolvió de nuevo el problema. Espérense un ratito. Vamos a ver qué le pasa a esta cosilla. Ya, ahí parece ya que haya agarrado. Ok, parecía que agarraba. Sí. Vamos a utilizar la parte en la que no me gusta del Zoom. Vamos a hacer anotaciones. Ok, entonces, en cuanto a la estructura, es esta la que está aquí. Esa estructura, mejor dicho, esa definición es básicamente lo que me está indicando es que para multiplicar escalarmente dos vectores, lo único que tengo que hacer es multiplicar cada uno de sus componentes y sumarlos. ¿Por qué se le llama producto escalar? Sencillo, porque el resultado no genera un vector, genera un escalar. O sea que esto es una operación binaria. Sí, es una operación binaria, pero no genera un resultado en los vectores. Por lo tanto, no sería una operación interna, pero es binaria. ¿Por qué binaria? Porque necesita dos operandos, ¿ok? Bien, y se llama escalar porque genera un valor escalar, un valor numérico, un valor real entre ambos vectores. Bueno, asimismo en su libro ustedes tienen las propiedades que ven allí en la pantalla. Las propiedades que están allí son, la primera tiene que ver con lo del vector nulo. ¿Qué significa un vector nulo utilizando producto escalar? Bueno, el vector nulo es aquel vector que multiplicado por sí mismo me da el mismo vector cero. Por eso se le llama tiene un vector, es un vector especial, por eso tiene un nombre específico que es el vector nulo.
Adicionalmente a esto, tenemos la expresión de que b punto b, esta que está aquí. Vamos a ver si ahorita se escribe esto. Ya escribió. B punto B, es decir, el producto punto de un vector consigo mismo es igual a la magnitud, a la norma del vector elevado al cuadrado. En otras palabras, la norma del vector, recuerden, la norma, el módulo, la magnitud, el tamaño del vector es raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes, es decir, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado para un vector en R3. Pero como está el cuadrado, esa expresión me le dice al cuadrado, lo único que estoy haciendo es eliminando ese radical y simplemente me queda la sumatoria x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado y punto. Lo de abajo me dice propiedad conmutativa, es decir, yo puedo hacer la multiplicación b1.b2 que es igual a b2.b1. ¿Por qué? Porque en la definición arriba yo tengo la multiplicación de las componentes y la multiplicación tiene la propiedad conmutativa. Por lo tanto, aquí arriba yo puedo decir, tengo A1, B1 es lo mismo que B1 A1 por la propiedad conmutativa de la multiplicación. Así que no hay problema en qué parte lo ponga, si lo pongo a la derecha o lo pongo a la izquierda. En la parte distributiva, en la siguiente propiedad me da algo en lo cual yo puedo aplicar a través de esta propiedad conmutativa y la propiedad distributiva esas expresiones vectoriales o, por ejemplo, yo tengo B3 que multiplica a B1 menos B2. Yo a través de esta propiedad distributiva, yo puedo decir, ¿sabe qué? En este caso yo tengo una resta. Por la propiedad distributiva, yo puedo decir que esto es igual a B1 punto B3 porque se me antoja poner B1 al principio, menos B2 punto B3. En otras palabras, puedo realizar dos formas esta expresión. Primero, restando ambos vectores B1 menos B2 y el resultado lo multiplico por B3. Y la segunda forma es, primero multiplico cada uno de ellos por B3 y luego el resultado de esa multiplicación de cada uno de ellos por B3 le resto, lo resto entre ambos. De esa manera tengo lo mismo. ¿Cuál es mejor? Bueno, dependerá del problema. ¿Cuál es más rápida de hacer o más con la que menos recursos aplica? Dependerá del problema, pero básicamente sería la de acá. ¿Por qué? Porque en la de la izquierda yo tengo que hacer una resta y una multiplicación. Nada más, dos cositas. Mientras que en el de la derecha tengo que hacer dos multiplicaciones y una resta. Es decir, tengo tres cosas que hacer. ¿Ok? Pero puede ser que la de la derecha sea más fácil que la de la izquierda. Así que en eso depende bastante de cómo es el problema para poder orientarse a utilizar la una o la otra. La última propiedad tiene que ver con la multiplicación por un escalar. Es decir, este escalar de aquí. La multiplicación por un escalar, obviamente puede estar el escalar en B1 o en B2, no hay problema. Se lo puede factorizar y sacar el escalar fuera. Recuerden que B1.B2 me da un escalar, así que escalar por escalar, finalmente todo eso es un escalar. ¿Ok? Bueno, estas son las propiedades del producto escalar. Sin embargo, para lo que realmente nos ayuda bastante en el curso de nivelación, el producto punto, son para dos cositas, básicamente. La primera y la que conlleva la segunda es que el producto punto B1 punto B2 y en el libro está visualizado y demostrado el porqué de esta situación, es básicamente igual a eso que está aquí, que es igual a la medida, o mejor dicho, la magnitud del vector B1 por la magnitud del vector B2 por el coseno de teta. Y eso a su vez va como resultado, a ver, vamos borrando esto. Y eso a su vez da como resultado que yo en esa expresión que está arriba
que de hecho lo utilizamos ayer en un ejercicio de ángulo, si no me equivoco, sea igual a, mejor dicho, el coseno de teta pueda ser despejado y obviamente teta finalmente queda igual a arco coseno de B1 por B2 dividido para el módulo de B1 módulo de B1 por el módulo de B2. En otras palabras, puedo encontrar el ángulo entre dos vectores con esta formulita de aquí. Y este ángulo de entre dos vectores conlleva un análisis que está visualizado en el gráfico de allá abajito. Ustedes observan este gráfico de aquí. Yo voy a ver dos vectores cualesquiera y un ángulo teta. Pero si ustedes se dan cuenta, el ángulo teta visualizado con respecto a B1, okay, vamos a verlo con respecto a B1, el ángulo teta con respecto a B1 puede generar un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo que está aquí, este triángulo rectángulo, ¿ok? Tiene como cateto inferior en la parte rojita que se encuentra aquí, como B1 coseno de teta. B1, el magnitud de B1 porque es el tamaño del vector. El tamaño del vector es justamente ¿qué cosa? El tamaño del vector es el módulo del vector y es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Si es la hipotenusa, entonces el cateto es la hipotenusa por el coseno de teta. De aquí se observa que esto que está aquí, vamos a subrayarlo si me permite esto, es justamente la proyección que B1 hace sobre B2. ¿Qué es una proyección? Como una sombra. Imagínense que el Sol está perpendicular, está llegando los rayos perpendiculares a B2. Entonces yo coloco a B1 inclinado y esa sombra que proyecta B1 sobre B2 es justamente magnitud de B1 por coseno de teta. Entonces, eso es lo que significa la proyección de un vector sobre otro. Acá podemos usar, a ver, aquí me está pidiendo, o sea que podemos sacar la proyección usando Pitágoras con las magnitudes de esos vectores. Sí, siempre y cuando yo tenga el ángulo entre ellos. Si yo no tengo el ángulo entre ellos, no puedo hacer la proyección. Pero, a ver, necesito tener el ángulo y las magnitudes para tener la proyección. Sí y no. ¿Por qué? Porque aquí está justamente la idea del producto punto. Y por eso es que es importante el producto punto. Aunque esto de aquí no me está permitiendo. Vamos a borrar todo esto. Esto de aquí. Ups, por alguna razón que no entiendo, no está cogiendo. Pero bueno, el producto punto básicamente, si yo despejo la fórmula de arriba, si se dan cuenta que arriba dice B1.B2 igual a magnitud de B1 por magnitud de B2 coseno de teta. Vamos a ponerlo aquí. Esta máquina. Ups, ¿qué pasó? Ok, vamos a destacar. Esto que está aquí. ¿Ok? ¿Ok? Si yo tengo esa expresión, yo puedo el valor de B1 coseno de teta, despejarlo de tal manera que esta magnitud de B2 pasa a dividir. Por lo tanto, se genera la expresión que está aquí abajo. Esa expresión que está aquí abajo es en otras palabras, si yo no tengo el ángulo teta y por lo regular no lo tengo, entonces B1 coseno de teta puede ser reemplazado por esto que está acá. B1 B2 dividido para módulo de B sub 2. Esa es la proyección de B1 sobre B sub 2. ¿Estamos? Bien. A ver, vamos a... Ahora bien, ojo con la forma en que se va a escribir los valorcitos. Cuando yo tengo B1 y acá abajito B sub 2, estoy diciendo que B1 es
se proyecta sobre B2, o sea que si el subíndice abajito es el que me está diciendo el B sobre cuál se está proyectando sobre B2. Por lo tanto, el denominador es el valor sobre el cual el vector sobre el cual se proyecta. Si yo tengo B4 sobre B5, B4 sobre B5, entonces en el denominador va a ir B5. Si yo tengo B8 sobre B1, entonces en el denominador va a ir B1. Siempre el denominador es sobre el que se está proyectando. No el que se proyecta, sino sobre el que se proyecta. El que va a recibir la sombra. ¿Ok? De tal manera que estas son las dos expresiones para la proyección de los vectores. El uno es el vector B1 sobre el vector B2. Esa proyección se la he colocado en color rojo aquí para visualizar esto. ¿Ya? Y mientras el de abajo es la proyección de B2 sobre el vector B1, por eso está con un color distinto. Y si se dan cuenta, es como tener los rayos solares desde el otro lado, ¿no? Entonces, con esta idea en mente, pasemos ahora sí a lo siguiente. Y lo siguiente es, a ver, estas son proyecciones escalares. ¿Por qué escalares? Porque la proyección genera una sombra. Lo que estoy encontrando a través de esta fórmula es el tamaño de la sombra, nada más. No estoy generando ningún vector, es el tamaño de la sombra. Ah, ok, por eso se le llama proyección escalar. ¿Por qué? Porque es proyección numérica, es un número, no es un vector. Como es un número, a veces yo no necesito, no requiero un número, sino un vector proyección. ¿Qué significa un vector proyección? El vector proyección significa que lo que yo tengo aquí, ¿okay? Esta sombrita que está visualizado allí como proyección de B1 sobre B2, ahora yo ya no quiero la sombra, no me interesa la sombra, sino generar un vector aquí con el mismo tamaño de la sombra, pero en la dirección de B2. Ojo, no estoy hablando del sentido, estoy hablando de la dirección, es decir, en ese ángulo de inclinación de B2. Puede ir en el mismo sentido de B2 o en el sentido contrario a B2. No importa, pero yo quiero un vector. El vector basado en esa sombra. Como yo quiero un vector basado en esa sombra, lo que debo de hacer es multiplicar esta sombra por un vector que me genere este vector que yo quiero. ¿Y qué vector será? Justamente para eso se utiliza lo que se llaman vectores unitarios. ¿Por qué vector unitario? Porque uno multiplicado por cualquier cosa en el álgebra me da cualquier cosa, no. A por 1 me da A, es decir que el 1 ahí está de más. El 1 solamente está ahí acompañando al valor de A. Acá en vectores, si yo tengo un vector unitario que su tamaño vale 1, entonces ese vector unitario, por ejemplo, si fuese este tamañito de aquí, el vector unitario, ya vale 1, y yo lo multiplico por la sombra, el tamaño de ese vector unitario va a crecer al tamaño de la sombra. Por lo tanto, ese nuevo tamaño es el vector que quiero, es el vector proyección vectorial. Entonces, lo siguiente que viene es, bueno, ya que estamos hablando de vector proyección, por cierto, vamos a pasar acá. Esto, la proyección vectorial, significa que yo voy a multiplicar un vector unitario a la proyección. El vector unitario, ¿cómo se calcula? Un vector unitario se calcula de la siguiente manera. Si yo tengo un vector cualquiera, ¿ok? Y yo quiero que este vector que apunta en una dirección cualquiera se convierta en un vector unitario, es decir, que su tamaño, que vale, por ejemplo, en este caso, el vector W, el vector W tiene un tamaño cualquiera, yo lo quiero hacer 1. Entonces, si yo tengo este tamaño y yo lo quiero disminuir, entonces yo lo tengo que dividir para un valor determinado, para hacerlo más chiquito. Por ejemplo, si el tamaño vale 4, yo lo divido para 4 y se transforma en 1. Ahora, si este vector es más chiquito que 1, por ejemplo 0.5, un medio,
Y yo lo quiero hacer unitario, en cambio tengo que multiplicar, pero también lo puedo dividir para 0,5. ¿Por qué? Porque un medio dividido para un medio, se cancelan los un medios y me da también 1. En otras palabras, lo que estoy haciendo aquí es justamente esto. El vector que yo quiero transformar en vector unitario, lo divido para la norma y ya tengo un vector unitario. Cualquier vector puede generar un vector unitario con esta forma, con esta fórmula. No. ¿Cuál es el único vector que no genera vector unitario con esta fórmula? El vector nulo. ¿Ok? El vector nulo no puede generar un vector unitario. ¿Por qué? Porque si yo pongo la norma del vector nulo abajo, yo voy a tener, ¿qué cosa? División para cero. No puedo. Entonces, ojo con preguntas así. No todo vector puede convertirse en vector unitario. Los vectores que no pueden convertirse en vector unitario son los vectores nulos. ¿Ok? Entonces, volviendo acá, tenemos estas dos proyecciones. Lo que está en rojito, ¿ok? Es la proyección de B1 sobre B2, y lo que está en este color lila es la proyección de B2 sobre B1. Entonces, como yo quiero proyectarlos ahora vectorialmente, yo ya conozco la sombra, lo que debo de hacer es esta sombra, esta es la sombra, la voy a multiplicar por el vector unitario. Ah, pero ¿y el vector unitario de B2 cuál va a ser? Justamente B2 dividido para la norma de B2. Ah, eso es lo que está acá. Tengo la proyección del vector B1 sobre el vector B2. Ya sabe la fórmula, ya sé que eso es así. Saco mi vector unitario. ¿De quién? De B2. ¿Por qué de B2 y no de B1? Porque la sombra está en B2, así que la proyección debe ser sobre B2, el vector unitario debe salir de B2, y este vector unitario que le he llamado U2 es este, lo he representado así en el gráfico, lo multiplico por esa proyección que conozco y me da este valorcito de aquí. Esa fórmula sería entonces la proyección vectorial. De esta fórmula, toda esta situación, todo este pedazo de aquí, es un escalar. Si se dan cuenta, B1.B2 es un escalar. El de acá abajo también es escalar. El de acá abajo también es escalar. De aquí, una vez realizado todas estas multiplicaciones, todas esas son escalares, este vendría a ser el vector que me va a decir, ¿sabes qué? Esta es la dirección que yo necesito. Aquí es donde el vector B2 le va a decir a esa sombra, ándate por aquí, ándate con este ángulo de inclinación. Mientras que el sentido de esa sombra hacia donde apunta lo va a dar la multiplicación de aquí arriba, el B1.B2. ¿Por qué la va a dar la multiplicación de arriba? Porque recuerden que B1.B2, su signo depende de quién, del coseno. Como depende del coseno, entonces, cuando el coseno es agudo, ¿ok? El ángulo me va a dar cosenos positivos. Cuando el coseno es obtuso, me va a generar ángulos mayores a 120 grados, entonces me va a dar el coseno negativo. Al generar valores negativos en esta multiplicación de aquí, lo que me está diciendo es que la proyección, estamos hablando de V1 por acá, la proyección va a generar una sombra en este lado. Al generar en el lado contrario, entonces va a generar un número negativo. Por lo tanto, al visualizar número negativo, el vector de proyección va a estar en sentido contrario. De tal manera que en esta fórmula, este que está aquí es el que me da el sentido, si va en la dirección de B2 o va en el sentido contrario. Si este es negativo, va en el sentido contrario. Si este es positivo, va en el mismo sentido de B2. Y de ahí viene la fórmula de la proyección vectorial. Estos dos de acá abajo me dan la magnitud elevado al cuadrado.
¿Qué significa eso? La magnitud elevado al cuadrado. Bueno, sumo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado y no le pongo el radical. Es la norma sin el radical. Básicamente es eso, la norma elevado al cuadrado. ¿Ok? Esta fórmula se la ha pedido en algunos exámenes, en la tutoría me parece que hay algunos ejercicios al respecto. ¿Ok? Entonces, con esto en mente, ahora sí, pasemos lo último que faltó, que es esto de acá, que ya lo vimos el día de ayer también. Vector ortogonal, la definición de un vector ortogonal es un vector que es perpendicular a otro. La desigualdad de Cauchy-Schwarz, por favor, léanla bien en el libro, es una desigualdad que me permite a mí demostrar ciertas cositas como, por ejemplo, que la suma de dos vectores, el tamaño del vector suma, el tamaño, será menor o igual que el tamaño de los vectores sumandos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se forma un triángulo ahí, ¿no? Si yo tengo este vector, se lo sumo a este otro vector, el resultado, el de acá, este es el vector suma, va a ser más pequeño o igual al tamaño de estos vectores. Por eso es la desigualdad de Cauchy. Es importante porque se llega a demostrar eso. Eso está en el libro. Y esto de aquí forma parte de unas propiedades que están en el libro con respecto a las normas. A ver si no creo que las puse aquí. Por favor, léanla, que a veces se toma eso como una pregunta de teoría. Diga cuál de estas es verdadera, cuál de estas es falsa y se les toma un poco de teoría y de ahí ustedes tienen que ver cuál es la efectiva, ¿no? Bien, bien. La otra de acá abajo me está diciendo que la norma de un vector, ok, esta no, perdón. Si un vector se multiplica por un valor alfa, el valor alfa puede ser positivo o negativo. ¿Qué pasa si alfa es negativo? Lo único que hace es que al multiplicar por b, me lo cambia de sentido nada más. Y me cambia el sentido el valor de b y me lo estira o me lo comprime, no sé, pero lo deforma el valor b, pero cambiándole el sentido. Por lo tanto, si yo quiero la magnitud, el tamaño de ese vector, realmente no me interesa si va para arriba o va para abajo, si va a la derecha o va para la izquierda. Debido a eso, el valor real puede salir de esa norma, pero en valor absoluto. Tiene que ser en valor absoluto. ¿Por qué? Porque las normas, magnitudes, tamaños de los vectores no son negativos, así que no puede haber aquí un valor negativo allá adentro. Ok, vámonos entonces con los ejercicios. Estos ejercicios los voy a pasar el tema reproductivo el primero porque es bastante fácil. Esto de hecho ya hicimos un ejercicio el día de ayer similar a este, que es 3 veces el vector B1, pero en el ejercicio de ayer era en sentido contrario. Así que es lo mismo. Vamos con el tema reproductivo número 2. El tema reproductivo número 2 es igualdad de vectores. ¿Qué significa igualdad de vectores? Significa que cada uno de estos, vamos a ponerlo mejor con el B1. Si B1 es igual a B2, significa que este valor de 2 es igual a M menos 1. ¿Por qué? Porque las X son iguales a las X. Entonces las Y son iguales a las Y. Y entonces las Z son iguales a las Z. Estamos. De esa manera yo digo 2 es igual a M1, M menos 1. 2 es igual a M menos 1, por lo tanto M es igual a 1 o 2 o 3. ¿A qué será igual? A ver si están despiertos. Ya, ahí sí. Ok, ya están despiertos. Ok, en la parte verdecita que está ahí, entonces n más 2 sería igual a 1, por lo tanto n igual a menos 1. Y finalmente 5p es igual a 0, por lo tanto este facilito p igual a 0. Y con eso se termina este ejercicio. Por eso es un nivel reproductivo. Sencillamente hay que coger los valorcitos y simplemente sumar y restar, nada más. El ejercicio 3 involucra determinar la norma del vector.
Y determinar la norma del vector es también relativamente sencillo. ¿Cómo se determina la norma de un vector? Raíz cuadrada. La norma de un vector B va a ser igual raíz cuadrada de la sumatoria al cuadrado de sus componentes, es decir, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. En otras palabras, 1 más 4 más 25, en otras palabras, raíz de 30. Y con eso se termina todo. Ok, sacar la norma, ya ustedes la saben en física, me imagino que han de haber sacado bastantes normas de vectores, así que tampoco es mucho problema esto. Vamos entrando un poquito más en calor y entremos al ejercicio 4. Dado los vectores en R3, determina el valor de K en positivo. Ojo, vean, me están pidiendo los reales positivos. Por lo tanto, si yo encuentro valores de K negativos, son desechados automáticamente. Eso no se olviden de leer, por favor. ¿Por qué? Porque en un examen se les va a preguntar, no por cuál es el valor de K, les van a pedir la suma de los valores de K, la multiplicación de los valores de K. Y si usted encuentra un K negativo, lo va a meter dentro de esa suma, dentro de esa multiplicación y le va a dar un valor distinto a lo que realmente le pedía el problema. Entonces tengan cuidado con estos enunciados. Adicionalmente me está diciendo que B1 y B2 son vectores ortogonales. Por lo tanto, al momento que me dice eso, el producto punto así es igual a 0. Y de aquí yo lo único que hago es coger la información que está arriba y decir, entonces K más 1 menos 2 multiplicado por menos K, menos K menos 1, 1 menos 2, todo esto es igual a 0. Multiplico cada uno de ellos y me daría K por menos K menos 1 más K más 1 que multiplica 1, lo voy a poner para no estar repitiendo, y más menos 2 por menos 2. Lo que es lo mismo, K al cuadrado, ¿ok? K por K me da K al cuadrado por si acaso. Bien, menos en negativo, menos K más 1 más 4 igual a 0. En otras palabras, ¿qué se obtiene aquí? Bueno, de lo que yo estoy viendo aquí, me tendría, se cancelan estos valores y me queda menos K cuadrado, es decir, más 5 igual a 0. K al cuadrado es igual a 5, por el negativo, ojo. Si no, tendría que sacar números imaginarios, pero bueno, por suerte no. Y aquí observo que K tiene dos valores. Raíz de 5, K igual a raíz de 5 y K igual a menos raíz de 5. Sin embargo, por lo de arriba, yo desecho esta respuesta y me quedo solo con la primera. Entonces, cuidadito, cuidadito. Es fácil caer si uno se olvida de leer esos pequeños datos que están arriba. En el ejercicio 4, entonces, estos dos valores no son dos, solamente es uno, porque estoy eliminando el valor negativo. Bien, el ejercicio 5, en cambio, me están pidiendo, básicamente me están pidiendo un producto punto entre los vectores. Este no lo voy a hacer porque es bastante fácil, pero lo único que tienen que hacer es multiplicar A por B. A por B es menos 1 por 0, 0, menos 2 por 1, menos 2, y 1 por 0, 0. O sea, todo eso me da menos, ¿cuánto? Me da menos 2. Entonces, digamos que es un ejercicio bastante sencillo. Vamos a hacer uno que no está tan, pero tan sencillo. Ok, ese que está ahí. Quiero que lo lean y díganme si lo entienden. Observen que estoy aplicando los vectores IJK, que son los vectores unitarios que ustedes ya vieron en física. Vectores unitarios que, dicho sea de paso, en el plano tridimensional estaríamos hablando, si este es X, aquí estaría el vector Y. Si esto es Y, aquí estaría el vector J.
Y si esto es Z, aquí estaría el vector K. ¿Ok? Entonces me está diciendo que yo tengo un vector expresado de forma de combinación lineal. Ya vimos el día de ayer esto de la combinación lineal, así que no es mucho problema. A ver, los reales al cubo se refiere a un número que tenga raíz cúbica. No, 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 no. Reales cúbicos. Esto de aquí era el espacio algebraico dimensional. ¿Qué significa? Que estamos hablando de R3. Es decir, estoy hablando del plano tridimensional, el plano en 3 dimensiones, perdón, el gráfico en el espacio. Es decir, yo no estoy hablando de los reales, yo no estoy hablando de reales al cuadrado, R2 por R por R. Recuerden, esto era producto cartesiano que me generaba el plano. Lo que estoy diciendo es R por R por R, es decir, tengo ya 3 conjuntos que están haciendo un producto cartesiano y ese producto cartesiano ya no me genera un par ordenado porque ya no son dos, sino me está generando una terna ordenada. ¿Ok? Como ya lo vimos cuando vimos el capítulo de conjuntos. Entonces, me están diciendo que básicamente esos vectores A y B son esos que están ahí. Yo los voy a escribir de nuevo para que ustedes lo visualicen quizás mejor, no sé. Sería 2, menos 1, menos 1. Profe, una pregunta. Dígame. El vector unitario siempre va a dar valores positivos. No, 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 no. Vector unitario en sí, el tamaño del vector siempre es 1 positivo. Todos los tamaños de los vectores son 1. El Ya. hecho de decir un vector unitario no significa que el vector tiene solo componentes positivas. Hay vectores unitarios con componentes negativas. ¿Ya? Lo que me dice que un vector es unitario es solamente porque el tamaño vale No. 1. Pero puede ser, por ejemplo, si estoy hablando de X, Y y Z, yo puedo decir mi vector unitario, el de acá. ¿Ok? Que no Y le eso voy a depende de llamar, las componentes. perdón. Eso va a depender de las componentes de los vectores con los que Sí, trabajemos. exactamente. Yo de hecho puedo tener un vector inclinado que sea unitario. El tamaño es 1, el tamaño del vector. Pero sus componentes, qué sé yo, son que será un cuarto por en X menos 3/4 en Y y 0,2. No sé, yo no sé. Ahí ya hay infinito número de vectores unitarios. Si usted quiere generar todos los vectores unitarios en todas las direcciones posibles, les va a formar una esfera. Una esfera que partiendo del centro del espacio, del espacio tridimensional, del origen del espacio tridimensional, tiene un radio de 1 por todos lados. Entonces, todos los vectores que usted pueda generar son infinitos, va a generar básicamente una esfera y una pelotita. ¿Ok? Pero no estamos hablando de que cada vector tiene componentes positivas. No, 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 no tiene nada que ver con eso, sino el tamaño en sí. Ok, bien. Es un vector integral que será perpendicular a los vectores A y B. Ok. Ustedes en física quizás debieron de haber visto algo similar en el ejercicio. ¿Qué creen que se hacía para yo determinar o encontrar un vector perpendicular a dos vectores? Espero que lo hayan visto en física porque creo que sí vieron esta partecita. Había una manera. ¿Cuál era? Producto cruz, exactamente, es decir, A cruz B, ¿ok? Pero, pero, vamos a hacer una cosa. Vamos a asumir que estamos en la antigüedad y no sabemos nada más que producto punto. Los matemáticos todavía no han descubierto el producto cruz. No se tiene idea, porque eso lo vamos a ver el día lunes. Así que producto cruz es correcto, pero no lo vamos a utilizar. ¿Está claro? No vamos a utilizar producto cruz porque no tengo producto cruz todavía en mi conocimiento. Entonces borremos eso
Caray, ya borré los valores de A, que por cierto eran 2 menos 1 menos 1. Y el valor de B era 5 menos 2,0. Ok, entonces como no tengo producto cruz, que sería la parte más fácil de hacerlo, determinar un vector unitario rápido, que sea la multiplicación de esos dos y punto. Entonces tengo que hacerlo a través de un vector común a ambos que no cumpla, o mejor dicho, que sea desarrollado de otra manera, que cumpla con la perpendicularidad sin tener el conocimiento del producto cruz. Y una forma que me permite a mí ver perpendicular es el producto punto. ¿Por qué? Porque si yo multiplico un vector cualquiera por A, me debe de dar 0. ¿Por qué? Porque es perpendicular a A. Y si ese mismo producto lo multiplico por B, me da 0. Entonces estoy utilizando el producto punto en ambos lados. El problema está que yo no conozco B. Sí, es cierto. Ahora bien, yo tengo, imagínense que este es A. ¿Cuántos vectores perpendiculares hay a A? Hay con relación a A. 2. No, hay infinitos. Hay uno aquí, hay otro acá, hay otro acá, hay otro acá. En ese sentido. Pero también para abajo. Hay uno aquí, hay uno acá, hay uno acá, hay uno acá, y así sucesivamente. Hay infinito número de vectores perpendiculares. Pero el problema me está diciendo, un momentito, yo no quiero cualquier vector perpendicular. Yo quiero un vector perpendicular y unitario. Entonces, debido a eso, de este infinito número de vectores perpendiculares, se restringen únicamente a dos. Uno que va arriba y uno que va abajo. Entonces solamente tengo dos vectores perpendiculares. ¿Está claro? No cualquier vector. Sí, dígame, señor Calderón. Entonces, sí, entonces tendría que ser el vector que cumpla con la perpendicularidad para los dos vectores. O sea, tienen que ser valores que cumplan para los dos al mismo tiempo. Así es, así es. Y además que ese vector sea Sí, unitario. claro. ¿Ya? Entonces, recuerden, esto sería más fácil si es que conociéramos el producto cruz, que no lo conocemos. ¿Ok? Porque con el producto cruz yo digo, A cruz B o B cruz A me dan vectores perpendiculares. El resultado lo genero el unitario y ya tengo los vectores unitarios. Fin, pasemos al siguiente ejercicio. Pero aquí no tenemos eso. Así que, ¿qué debo de hacer? Pues sacar el vector X, perdón, el vector X, el vector B, que va a tener de coordenadas, voy a ponerle X, Y, Z. ¿Ok? ¿Por qué X, Y, Z? Bueno, porque tiene una componente X, una componente Y y una componente Z. Así de sencillo. Sin embargo, como yo necesito no el vector B, sino el vector unitario, vamos a ponerle B sub 0. Entonces este vector B, para asegurarme que es vector unitario, lo voy a multiplicar por 1 sobre la magnitud de B. ¿Ok? Ya tengo un vector unitario. Recuerden, la magnitud de B es igual a raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. No lo voy a escribir todo eso allá abajo para no abombar demasiado el problema. Entonces, eso es básicamente X sobre magnitud de B, Y sobre magnitud de B, Z sobre magnitud de B. No conozco ni X, ni Y, ni Z, y peor su magnitud, pero me estoy asegurando aquí un vector unitario. Como me estoy asegurando un vector unitario, ahora sí yo puedo decir, ok, este vector unitario lo voy a multiplicar a A. A ya tengo las coordenadas de A. Entonces, B sub 0 punto A que es igual. Cojo mi vector unitario, que ya lo conozco. ¿Que cuál es? Bueno, el vector unitario es, vamos a ponerlo aquí.
X sobre magnitud de B, Y sobre magnitud de B, Z sobre magnitud de B, por 2, menos 1, menos 1. Y eso va a ser igual a 0. Estamos. Hasta ahí al menos debe de quedar claro, ¿no? Si hago la multiplicación de esto, me va a quedar 2x dividido para la magnitud de B, más, vamos a ponerlo acá arriba, menos y, es y por menos 1, ¿no? Sobre la magnitud de B, más menos z sobre la magnitud de B, es igual a 0. Pero abajo tengo puras magnitudes de B. Bueno, entonces sumen eso como un número rectangular, perdón, como números quebrados, números racionales. Tengo el denominador común a todos esos y mando el denominador ¿a dónde? A multiplicar al otro lado de la igualdad. ¿Por qué al otro lado? Porque está el 0 y realmente ahorita no me interesa. Todos estos que están igualitos abajo. Significa que esta expresión me queda sencillamente 2x menos y menos z igual a 0. Por el lado de A. Por el lado de B, me daría lo mismo. X sobre magnitud de X, perdón, de B, dividido para, perdón, coma Y dividido para magnitud de B, Z dividido para magnitud de B, por 5 menos 2 y 0. Por lo tanto, al hacer las multiplicaciones, de nuevo voy a tener abajo en los denominadores magnitud de B, magnitud de B, magnitud de B. Voy a quitar eso directamente y me queda sencillamente la expresión 5x menos 2y igual a 0. ¿Sí está claro hasta aquí? ¿Algún comentario? No es muy problema, no es mucho problema, ¿no? Ok. Bien. Ahora, con esto realizado, voy a borrar un poquito y voy a poner, ya sabemos cuáles son las expresiones que tengo, ya sabemos cuál es A, cuál es B, pero voy a borrar aquí un poco para ganar espacio en la parte de arriba. Profe, una Dígame. pregunta. Como nosotros no vamos a usar calculadora en matemáticas, van a haber veces que nos van a quedar en en los denominadores cuando hacemos ese vector unitario raíz cuadrada por la Sí, magnitud del vector. ¿Hay que normalmente, dejarlo expresado o racionalizamos? ya, normalmente, dependiendo de la respuesta que ustedes tengan, por ejemplo, si en el examen o el taller que viene, falta un taller si no me equivoco, se les está pidiendo un desarrollo o se les está dando una pregunta de respuesta múltiple, ustedes vean en la respuesta qué es lo que me está pidiendo, cuáles son las opciones de la respuesta. Si en la respuesta veo un radical que está en el denominador, entonces no lo racionalice. Si en la respuesta tengo el radical arriba, significa que ha sido racionalizado. ¿Ok? Obviamente, cuando tengo un ejercicio que tenga radicales, como no tengo calculadora, a veces los ejercicios se desarrollan de tal manera que me quede una raíz cuadrada conocida, ¿no? O raíz cúbica conocida, o la raíz que sea, pero que sea conocida. Por ejemplo, raíz cuadrada de 9, ya saben que es 3, raíz cuadrada de 4, ya saben que es 2, etcétera, etcétera, etcétera. Si no es conocida como raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 5, simplemente queda expresada. Acá abajo no me interesa, observen que las magnitudes del vector, si bien es cierto, es raíz cuadrada, han sido eliminadas y sencillamente me quedó la expresión como, me ha quedado justamente una expresión tipo sistema de ecuaciones lineales. 5x menos 2y igual a 0. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo necesito saber qué y cómo de aquí calculo los vectores unitarios que necesito. Pero tengo dos ecuaciones y dos ecuaciones y tres incógnitas. Necesito una más. ¿Están seguros? No. ¿Por qué? Porque ya vimos que el vector B es infinito. Hay infinito número de vectores B.
Debido a eso, este sistema de ecuaciones lineales tiene que tener soluciones infinitas porque hay infinitos vectores perpendiculares. No puede haber una única solución, porque al haber una única solución yo estaría diciendo que solo hay un vector perpendicular. Ya vimos en el gráfico que les hice que hay infinito número de vectores perpendiculares. Entonces, debido a eso, yo tengo que expresar mi vector, mi vector perpendicular de alguna forma. Como es infinito número de valores y tengo dos ecuaciones y tres incógnitas, significa que mi expresión de vector debe de tener o debe de venir dada como una variable libre y dos variables dependientes. No me va a dar un valor X, Y, Z, me va a dar un valor en función de una de esas variables. Puede ser de la variable Z, puede ser de la variable X, puede ser de la variable Y, la que ustedes quieran. Yo ahí observo, a ver, si lo hago con respecto a la variable Z, se puede, sí, pero hay que hacer una serie de cambios. Si se dan cuenta, en la segunda ecuación no tengo Z. Por lo tanto, como que no me ayuda mucho esa situación con Z. Debemos de coger, en este caso, una variable que esté tanto en la primera ecuación como en la segunda ecuación para hacerla una variable libre, mientras que el resto sea una variable dependiente. ¿Cuál se puede coger? Bueno, la X tiene un 2 y un 5. Despejarla es media complicada. Cojamos la Y. Es decir, de aquí, yo digo, el valor de X, 5X, va a ser igual a 2Y. Por lo tanto, X va a ser igual a 2, ¿lo qué? 2 sobre 5Y. ¿Sí está claro? Preguntas hasta aquí. Profe, si hubiéramos usado el producto Cruz, al El pro- ser, Ahí si, si van a haber hubiésemos usado, infinitos, no, si pero como pueden hubiésemos haber usado el infinitos, no producto saldría. cruz, recuerde que el producto cruz no genera infinitos valores del producto cruz, va a generar un valor hacia arriba o hacia abajo dependiendo. Hay una característica en el producto cruz, la regla de la mano derecha, que si usted mueve del uno para el otro, el pulgar le indica hacia dónde va el vector de multiplicación. Me va a generar el producto cruz solamente dos valores, ¿ok? Esos dos valores esos dos valores, o mejor dicho, esos dos vectores son perpendiculares a A y a B. Estamos, pero no son los únicos vectores perpendiculares. Igualmente son infinitos, pero me basta esos dos para yo de esos dos sacar un vector unitario a cada uno de ellos. Acá, como no tengo vector producto cruz, yo no puedo decir, a ver, yo no tengo vector producto, perdón, yo no tengo producto cruz, entonces no puedo sacar esos dos únicos vectores que es rapidísimo sacar a través de producto cruz. Tengo que sacarlo de otra manera y yo para eso utilizo producto punto. Pero el producto punto tiene un problema. El producto punto no me está restringiendo a solo dos valores nada más, como el producto cruz. Me está diciendo, hay infinitos valores hacia arriba e infinitos valores hacia abajo. ¿Está claro? Ese es el problema del producto punto, pero se puede hacer. Y la idea con este ejercicio es que independientemente de cómo ustedes lo vean, se puede realizar. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí está claro? Bueno. Ok, entonces, aquí yo observo que mi variable libre, la variable libre es Y. Por lo tanto, X dependerá de quién? De Y. Pero también necesito saber cómo depende Z de Y. Para eso me voy acá a la primera ecuación. Y en la primera ecuación yo observo que Z va a ser igual a 2X menos Y. Yo ya sé cuánto vale 2X. X vale 2Y sobre 5. Entonces escribo Z es igual a 2 que multiplica a 2Y sobre 5. Lo voy sacando de ahí. Menos Y es la partecita de arriba de la expresión de Z.
Por lo tanto, z es igual a 4/5 y menos y. Z, ¿cuánto me da? Z me da. ¿Cuánto es eso? Menos. Menos. Caballeros. Damas. Menos 1/5. Ok. Menos 1/5 de y. Ah, ok. ¿Y qué gano con todo eso? Vamos borrando aquí, que ya no necesito. Lo que gano ahí es que estoy diciendo, vean, ya encontré x, y, z. Significa que mi vector b es igual a x. ¿Cuánto vale x? 2/5 de y. Pero no tenía que salir un valor, no, porque son infinitos. Ah, ya. Y, ¿cuánto vale? Pues es la variable libre, así que vale y. Y z, ¿cuánto vale? Menos 1/5 de y. Por lo tanto, ¿para qué valores? Para y perteneciente a los números reales. Hay infinito número de vectores, tanto hacia arriba como hacia abajo. Ah, y aquí viene la situación, ok, ya tengo el vector, pero a mí me piden vector unitario. Ah, entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues multiplicarlo, mejor dicho, sacar el vector unitario de estos que están allí. ¿Cómo saco el vector unitario? El vector unitario va a ser igual a esa expresión dividida para la magnitud de b. Y la magnitud de b es raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, es decir, 2/5 de y al cuadrado más y al cuadrado menos 1/5 de y al cuadrado. Si se dan cuenta que existe un término común que todo está elevado al cuadrado, el y, ¿no? Y cuadrado y cuadrado y y cuadrado. Perdón, este es más 1/5. ¿Por qué más? Porque aunque es negativo, recuerden, está elevado al cuadrado. Pongámosle el menos aquí adentro. Ok, entonces, finalmente tendríamos, voy a sacar el y cuadrado que es común a todo. Y raíz cuadrada, ¿de qué cosa? 2/5 al cuadrado es 4/25. Más 1 más 1/25. Ah, eso es igual a y que multiplica a, ¿cuánto es? A ver, me están preguntando si lo dejo, yo lo dejé en términos de y, también lo puedo dejar en términos de x, de z, por supuesto. O sea, la variable no importa, uno la escoge. Puedo sacar con x y me va a dar otros valores, ¿no? Pero la idea es que finalmente los vectores unitarios van a ser independientes de la variable que yo coja. Y van a observar ustedes por qué, porque esa variable y se va a simplificar. Vean, si yo hago la sumatoria, así es, me va a quedar 30/25, o lo que es lo mismo, y/5 por raíz de 30. O bueno, si lo quiero simplificar más, sería, bueno, no nos hagamos problema porque el 30 es 5 por 6. Ok, con esto en mente, yo ahora sí digo, el b sub 0 va a ser igual a b, ya sabemos que era b. Entonces yo divido 2/5 de y dividido para la norma de ese vector. ¿Cuál es la norma? Y sobre 5 raíz de 30. Ah, se cancela la y se cancela el 5. Acá, y sobre 5 raíz de 30 y menos 1/5 de y sobre y sobre 5 raíz de 30. Con esto se van las y's. Observen, se van. O sea, ya no depende, por supuesto que ya no depende, ¿no? Y tendríamos aquí 2/5, también se va el 5, se va el 5. El 5 aquí no se va, pero el 5 aquí sí se va. Me quedaría b sub 0
es igual a 2 sobre raíz de 3. No lo vamos a racionalizar, ya ustedes lo racionalizan si es que lo desean. Y es el 5 sube raíz de 30. Y este de aquí no tiene nada más, sería menos 1 sobre raíz de 30. Estamos. ¿Preguntas al respecto? Profe, Dígame. en el vector B, ¿de dónde le salió la Y de la mitad? La y la hice porque yo escogí como y como variable libre. Como era infinito número de valores, o sea, recuerden que aquí estoy hablando de un sistema de ecuaciones lineales que es consistente, pero con infinitas soluciones. Como tengo infinitas soluciones, ups, ¿qué pasó? Como tengo infinitas soluciones, un ratito. Como tengo infinitas soluciones, entonces yo debo de decir, de alguna manera hay infinitas soluciones. ¿Cómo? Con la variable libre. Recuerden cómo se expresaba qué significaba infinitas soluciones en un sistema de ecuaciones lineales. En este caso son tres incógnitas. En una ecuación lineal significa un plano. Aquí tengo solamente dos planos que se intersecan. Esos dos planos intersecados van a generar una línea recta. ¿Cómo expreso esa línea recta? Pues entonces yo le creo una variable libre y las otras variables. Si yo digo que la variable libre es y, la variable x y la variable z van a formarse a partir de ¿quién? De y. Por eso es que arriba yo estoy resolviendo, mejor dicho, diciendo, ya que y es mi variable libre, entonces la x la despejo de alguna de esas ecuaciones y digo, x vale tanto. Y luego el z vale tanto. ¿Ok? De esa manera yo expreso ya no x, y, z, sino solamente el vector, exclusivamente lo expreso con una sola variable. Y la variable puede ser cualquier valor. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? Bien. Ahora, quiero que observen una cosa. En este vector b sub 0, resulta, hay un dato importante que espero que alguien se haya dado cuenta. Falta algo. ¿Qué creen que falta? ¿Eh? Poner la IJK. No, eso ya es formalismo de cómo lo escribo. ¿Cuántos vectores unitarios deberían haber salido? 2, ¿Cuántos he sacado? 1. 3. Uno nada más. 1, disculpe. Uno. ¿Dónde está el segundo? No sería lo mismo, pero en negativo cada componente. Exacto, pero ¿por qué no me salió? Y ¿Dónde está el error en todo lo que acabo de hacer? eso Es no un sé. error bien, pero bien sutil. Bueno, no tanto error, es básicamente, entre comillas, olvidé algo por el camino. ¿Qué es ese algo? Traten de verlo. Les voy a dar una pista. Está en cuando saqué la norma del vector. ¿Ya? ¿Encontraron? ¿No la ven? Bueno, realmente difícil de verla, pero ahí la pista mejor dicho, la solución es esta, no es el hecho del 4/5 ni nada por el estilo. ¿Sí ven este valorcito de aquí? Y. Resulta que Y pertenece a los reales. O sea que Y puede ser positivo. Puede ser positivo o negativo. Entonces, ¿qué significa que es positivo o negativo? Significa que si yo lo dejo allí así solito como está, me va a generar normas negativas.
Pero yo lo saqué de la y dentro del radical con el y cuadrado. Sí, correcto, lo saqué, pero recuerden, si se acuerdan que hace, milenios atrás, estábamos hablando de lo siguiente, cuando tenía la expresión x al cuadrado, raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Qué pasaba con raíz cuadrada de x al cuadrado? Lo que pasaba con raíz cuadrada de x al cuadrado es que x dentro del radical perdía el signo. Al perder el signo, el raíz cuadrada sencillamente me daba un valor positivo. Pero si yo lo saco, esto de aquí no es igual a x para todos los x pertenecientes a los reales. Funciona para los positivos, pero no funciona para los negativos. Por lo tanto, lo que debí de haber hecho aquí es valor absoluto. Oh, pequeño detalle. Ups, vamos borrando aquí. Pero si yo tengo un valor absoluto allí y le aplico el valor absoluto acá en las divisiones, aquí, valor absoluto, valor absoluto, valor absoluto, tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Que no puedo hacer la simplificación. Porque si simplifico me va a quedar abajo que el valor absoluto de 1. No se puede simplificar porque el valor absoluto está impidiendo la simplificación. ¿Cómo lo hago? Bueno, hay que aplicar el criterio del valor absoluto que me dice que es el mismo y cuando y es positivo y es menos y cuando y es negativo. Y observen que allí, cuando yo observo el menos y, vamos a sacarlo acá, vamos a borrar este pedacito de acá. Cuando yo visualizo aquí el menos y, entonces voy a obtener 2 sobre menos raíz de 30, 5 sobre menos raíz de 30 y 1 sobre raíz de 30. Es decir, estoy obteniendo el otro vector unitario apuntando en sentido contrario. ¿Que cuál es? El mismo vector unitario que saqué al principio, pero con los signos cambiados. ¿Está claro? Tengan en cuenta, si se acuerdan lo que yo les había hablado cuando empezamos esto de vectores, cuando yo tengo misma dirección y de sentidos opuestos, un mismo vector, estoy cambiando los signos de sus componentes. Y aquí estoy cambiando los signos de los componentes. En lugar de tener 2 sobre 30, sobre raíz de 30 tengo menos 2 sobre raíz de 30. En lugar de tener 5 sobre raíz de 30, tengo menos 5 sobre raíz de 30. En lugar de tener menos 1 sobre raíz de 30, tengo 1 positivo sobre raíz de 30. Y de esta manera tengo entonces los dos vectores unitarios. Pero me estaban pidiendo uno, bueno, ahí está, pues cojan cualquiera. Pero de esta manera lo que les indico es que quizás cuando alguien resuelve este problema, uno de ustedes habrá sacado el vector unitario de la izquierda y otro de ustedes habrá sacado el vector unitario de la derecha. Por favor, no se peleen pensando quién hizo bien el asunto. Los dos están en lo correcto porque ambos han sacado solamente que el uno sacó el vector unitario para un sentido y el otro sacó para el otro sentido. ¿Está claro? Bien, si ustedes hacen este mismo ejercicio, pero con producto cruz, les debe de dar un vector, ya sea hacia arriba o hacia abajo, no importa, no me interesa. Ese vector le saco la parte unitaria, dividiéndolo para su norma, y debe de darle uno de estos dos, dependiendo de que si yo hice A cruz B o B cruz A. Dependiendo de eso, voy a sacar el uno o el otro, pero me deben de dar lo mismo. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, entonces esperemos que haya quedado bien clarito esto. Vean que el ejercicio es un poquito largo. ¿Por qué? Porque requiere la idea del producto punto. El producto crudo es más rápido. El producto punto, en cambio, genera demasiadas cosas. Genera un sistema de ecuaciones lineales, que ya vimos en su momento, sistemas de ecuaciones lineales. Pero también genera la discrepancia que está aquí, del valor absoluto de y al sacarla fuera del radical. Por lo tanto, ahí tengo justamente los dos vectores unitarios requeridos. Bien, con esto en mente, sigamos al ejercicio número 7. A ver, supuestamente esto es transferencial básico. Personalmente, y de hecho se lo dije a la coordinación,
Esto no me parece transferencial básica, esto me parece transferencial superior, pero bueno, ya estaba hecha la tutoría y ya no la íbamos a cambiar. Creo que se cambió 2 veces esta tutoría. Así que ahí fue. Vamos a este transferencial superior, que este transferencial superior está más sencillo que el transferencial que acabamos de ver, que era básico. Este transferencial superior me está dando una expresión más grande, me está dando el producto punto entre dos restas, ¿ok? Se lo puede hacer de dos formas distintas. La vamos a tratar de visualizar partiendo a la mitad en la pantalla. Del lado izquierdo voy a hacer la resta de los vectores y del lado derecho voy a aplicar álgebra de vectorial para no hacer resta, sino primero el producto punto, ¿ok? Vamos a hacerla. Lado izquierdo, empezamos con la resta. Ojo, este valorcito 3 es el que le voy a multiplicar a B1 y este valorcito 2, perdón, acá, es el que lo voy a multiplicar a B2. Entonces, del lado izquierdo voy a tener, vamos a ponerlo en corchete porque me va a dar un poquito largo, 3B1. ¿Qué sería 3B1? 3 multiplicado por cada componente que está allí. Es decir, 3, 6 y menos 3. Menos 2 veces B sub 2. Ahora multiplicamos el 2 por cada uno de ellos. Me daría 4, 2, 0. Eso que multiplica producto punto con el otro, que es B2. ¿Qué es B2? Vamos a poner B2. 2, 1, 0, menos 2 veces B1, que sería, ya lo sacamos, de hecho, no le hemos sacado, 2 por 2, 2 por 1, 2, 4, menos 2, y cierro el paréntesis. Eso sería todo eso, todo ese bloque, ¿no? Ahora voy a hacer en cada uno de los corchetes la resta respectiva. Generaría, en el primero sería 3 menos 4 menos 1, 6 menos 2, me daría 4, finalmente menos 3, porque el 0 no cuenta, ¿no? Producto punto, 2 por 2, 4, ¿no? Perdón, 2 por 2. 2 menos 2, 0, luego tendríamos el valor de 1 en y con el 4 en y del otro. Entonces 1 menos 4 me daría menos 3. Y finalmente 2. Y ahí tengo la resta de B2 menos 2B1. Procedo a hacer la multiplicación escalar, es decir, X con X, Y con Y, y así sucesivamente la suma de todas ellas. Menos 1 por 0 me da 0, 4 por 3 me da menos 12, y menos 3 por 2 me da menos 6. Por lo tanto, todo eso me da menos 18. Esta sería la forma de realizar esa expresión utilizando resta primero y luego la multiplicación. Ahora veamos la otra forma. Digamos que rompiendo paréntesis. No me gustan esos paréntesis, voy a romper paréntesis. ¿Qué significa romper paréntesis? Significa que este valorcito 3B1 lo voy a multiplicar a B2 y lo voy a multiplicar a 2B1. En otras palabras, tendría 3B1 con punto B2 menos 3 por 2 me da 6B1 punto B1. Luego hago lo mismo con el otro que es menos 2B2. Entonces me daría menos 2B2 punto B2. Menos con menos me da más 4. B2 punto B1 o B1 punto B2 es lo mismo. ¿Okay? ¿Por qué lo cambié? Porque acá al lado tengo otra expresión con B1.B2, así que la puedo sumar, ¿no? Y al sumarla, obviamente me va a dar un valor más pequeño, ¿no? Sería 7B1.B2. Entonces me daría aquí 7B1.B2. Y el otro sí lo dejamos tal cual, ¿no? Menos 6B1.B1 menos 2B2.B2. Pero resulta que B1.B1, ¿qué es? Básicamente es la norma, ¿no? ¿Verdad? La norma, recuerden, B
punto B es básicamente la norma de ¿qué cosa? Del vector B elevado al cuadrado. Ah, entonces con eso en mente, corramos aquí. Y empezamos el cálculo. Veamos. 7 que multiplica B1.B2. Ahora sí voy a multiplicar arriba. 1 por 2 me da 2. 2 por 1 me da 2. Menos 1 por 0 me da 0. Ya tengo B1.B2. Voy a la norma de B1 menos 6 veces la norma de B1 al cuadrado, es decir, 1 más 4 más 1. ¿Por qué? Porque son los componentes elevados al cuadrado. Menos 2 que multiplica la norma de B2. ¿Cuál es la norma de B2? 4 más 1 más 0. Y con esto veamos si me da menos 18. Tendría 7, 2 y 2. ¿Cuánto es 7 más 2? Perdón, 2 más 2 me da 4. 7 por 4 me da 40. Y... Uy, Dios mío. ¿Qué pasó? 7 por 4 me da. Ustedes que tienen ahí en sus casas pueden utilizar hasta calculadora. 7 por 4, 28. 7 por 4. ¿Seguro que me da 28? 7 por 4. ¿Seguro? Sí, profe. Ya. Si ustedes lo dicen. Ok. Bien, veamos cuántos respondieron. Tengo 4 personas. ¿Y el resto? A ver, son 32 participantes y el resto asumo que está esperando a que el resto calcule. Bien, menos. Tengo 1 más 4 más 1 que da 6. 6 por 6. Ya, pues esta de aquí ya se la saben, ¿no? Ok, ya sería el colmo que no supieran, ¿no? Ya, el otro tendríamos 4 más 1 más 0, que es 5. 5 por 2. Este es facilísimo. Ok. ¿Cuánto me da todo eso? Menos 18. ¿Está claro? ¿Cuál de las dos debo de usar, profesor? ¿O utilizo la resta o utilizo la suma? Depende del problema. Porque recuerden, la clase de ayer tuvimos un problema en la cual se hizo algo similar, pero primero se hizo el producto punto porque algo se eliminaba, porque eran vectores unitarios, porque eran vectores ortogonales. Fue un ejercicio hubo con vectores ortogonales, me parece, de tal manera de que B1.B1 me daba 1, o sea, esto me daba el vector unitario, me acuerdo en el ejercicio más o menos, y lo de acá en cambio me daba 0 o algo así, no recuerdo exactamente. Sin embargo, eso yo no lo veo aquí. Mientras que los vectores, si son ortogonales, es decir, ángulo de inclinación 90 grados o vectores unitarios, yo los veo aquí. Acá, en cambio, no lo estaría viendo. Tendría que operarlos y hacer la multiplicación, restas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado con cuál método usan, dependiendo del problema. En este ejercicio, más fácil es el de la izquierda. ¿Por qué? Porque hay menos cosas que hacer. Si se dan cuenta, en 3 líneas ya está. En el de la derecha aumento una línea más, pero visualizo mejor ortogonalidad, por ejemplo, o vectores unitarios. Entonces, ojo con esta situación. Bien, vamos con el ejercicio número 8. El ejercicio número 8 me dice que tengo los vectores en R3, es decir, vectores en el espacio, tales que me dan esos vectores, determina el resultado de esa operación. Ah, caray, ¿qué es lo que debo de hacer? Bien, ¿qué significa esto? La norma del vector sin la raíz al cuadrado. O sea, la norma del vector al cuadrado es lo que ya sabemos de la norma, pero sin la raíz al cuadrado. ¿Qué es lo de acá? Lo mismo. Entonces, procedamos a hacer las multiplicaciones respectivas y tendría 3 que multiplica a la norma sin el cuadrado, sin la raíz, perdón, sería 9
más 4 más 1, que es el cuadrado de esos numeritos que están ahí arriba. 9 más 4 más 1. Menos 4 veces la multiplicación de B1 por B2. Entonces cojo estos números con los números de acá, los multiplico y tendría 3 por menos 5 menos 15. Menos 2 por 1 menos 2. 1 por 0, 0. Bueno, pongámosle el 0. ¿Ya? Con lo cual obtendría menos 17. Pero bueno, sigamos. Menos 6 que multiplica a B2 con B3. Entonces hago la multiplicación con este numerito. Y si se dan cuenta, tengo poco de ceros ahí en el B3. Así que el único valor que me interesa es este y el de aquí. Hacerlo más rápido, ¿no? A veces es recomendable se ahorra uno un tiempito chiquito, pero algo se ahorra. Y menos 2 veces la norma de B3 al cuadrado, es decir, sin la raíz. Sin la raíz. Y B3 es 0,40, o sea que fácilmente esto de aquí me da 16. ¿Ok? ¿A qué es igual esto? Bueno, 9 más 4 más 1 me da 14, entonces aquí tendría 3 por 14. Menos 4 por menos 17. Ese menos con menos de afuera ya lo podemos hacer más, ¿no? Y menos 24 y menos 32. Igual a, ¿cuánto es todo eso? A borrar este signo. A ver, hagan sus cálculos. 3 por 14 me da 40 y 2. ya. Eso le suman 4 por 17. Ya sabemos cuánto es 7 por 4. Ya lo dijimos en antes. O sea que me da 68. Le restan 24, le restan 32. 42 da en total. Son 10. 20. No. 44. Recuerden que esto es suma, este es positivo, positivo, este es negativo y este es negativo. Entonces estamos sumando los dos primeros y le restamos los dos segundos. 54. Vea bien. 54. 4, 4. 54. Ya. Yo le entendí 4. Ok, entonces aquí tendría 42 más 60 y... ¿Cuánto era aquí? 68, ¿no? Menos 24 menos 32. Me da 54, me dicen, ¿no? Bueno. Preguntas al respecto. ¿No? ¿Ninguna? Ok. Bueno. Espero que haya quedado más clarito. ¿Ya? Esta cuestión de hacer este tipo de expresiones es sencillamente ir sacando los datos poquito a poquito y el resto es álgebra. Simplemente sumas, multiplicaciones, restas y espero que en esas no se equivoquen. Hijo, esto está más difícil, parece. No. Recuerden que esto es el resumen de los conocimientos de capítulos pasados. Por lo tanto, si es el conocimiento de capítulos pasados, no me debo de asustar con todo eso. Debo de pensar un ratito y ver si es que esto de aquí me da valores más sencillos. Veamos. El seno de 100 grados, 100 grados, 100 grados, 100 grados, 100 grados, 100 grados. 100 grados, ¿en qué cuadrante está? En el segundo. Ok, el seno es positivo o negativo. Positivo. Por lo tanto, la función signo me va a devolver un valor Positivo. Entonces, 1. 1. Por lo tanto, 2 menos 1, 1. Ya tengo la primera componente. Vamos con la segunda. Seno al cuadrado de 10 grados más coseno cuadrado de... déjenme usar la calculadora. No, ¿para qué calculadora? Es 1. Esto es 1, exactamente. Tengo el mismo grado, el mismo ángulo, seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo, eso ya tenemos las identidades trigonométricas, me daba igual a 1. Por lo tanto, entero mayor de 1 era 1. Y el último Es 0. es 0. ¿Ok?
la función escalón de un número negativo, no se van a poner a dividir uno dividido para E. ¿Para qué? Yo sé que todo eso es un negativo, por lo tanto el escalón de un negativo me da 0. Vamos con W. 5 pi ¿Cuál sería el cuartos. primero? Mm, Es 1. ¿Seguro? Sí. Sí, ¿por qué? Sería 1 porque estaría en el tercer cuadrante y ahí el tangente es positivo. Así es. No lo vamos a calcular, no me interesa cuánto vale, yo solamente me interesa por su signo. ¿Por qué? Porque la función de afuera es signo. Así que con eso me basta y sobra. Luego tenemos 1 menos mu de raíz de E. ¿Cuánto es eso? 1. de raíz de 1, ¿seguro? 0. ¿Cuánto es raíz de E? ¿Positivo o negativo? Positivo me parece. Es positivo, ¿no? ¿Verdad? Si es positivo, el escalón de un número positivo me da 1. Por lo tanto, 1 menos 1, 0. Función Ah, caray. ¿Y el último? Bien. 1. 1. 1. Claro, porque queda positivo. 0 queda Ah, no, no. exactamente. Porque si pi vale 3.14, bla, 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 y le resto 3, el resultado va a ser 0.14 y bla, 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 bla. Si a eso le saco el entero mayor de 0.14, etcétera, 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 esto es 0. Recuerden que el entero mayor es el que está a la izquierda en la recta real y el que está a la izquierda de 0.14 es 0. ¿Ok? Ok, ya tengo mis vectores B y W. ¿Qué me están pidiendo? Determinar la proyección vectorial de B sobre W. Entonces, si es B sobre W, yo escribo proyección de B sobre W. Ups, bueno, asuman que es una W eso que está ahí. Eso va a ser igual al producto punto, ¿ya? Dividido para la magnitud de W al cuadrado. Todo eso es la parte escalar y multiplicado por el vector doble o W, como quieran visualizarlo. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, no es producto punto, esto simplemente es un producto de un vector por un escalar. Bien, vamos a hacer primero el B.W. Aquí es igual B.W. Aquí. Voy a multiplicar estos dos. Me va a dar ¿qué vector? Mejor dicho, ¿qué vector? ¿Qué escalar? 1. Me da 1. Si se dan cuenta, ¿no? Voy a multiplicar 1 por 1, luego 1 por 0 y luego por 0 por 0. Entonces me da en total 1 más 0 igual a 1. Por lo tanto, aquí tendría 1. ¿Y cuánto es la magnitud del vector W? 1. Al cuadrado, 1. ¿Por qué es 1? Porque 1, 0, 0, 0 no se les parece al vector I. Y JK, el vector I. Es el vector I. W es el vector I. Profe, ¿por qué se lo ponía al cuadrado? Era la fórmula, vamos a retroceder para que ustedes la vean. En la fórmula yo tengo este pedacito multiplicado por a ver, vamos poniendo aquí. Este pedacito, si se dan cuenta, multiplicado ¿por qué? Por el vector unitario. Debido a eso, estos dos al multiplicarse se hacen elevado al cuadrado. Por eso es. La proyección solita, la escalar, va sin el cuadrado. Pero cuando yo aplico proyección vectorial, en cambio ahí le pongo el cuadrado y el vector sobre el que está, el que me va a dar la dirección. Entonces, en ese sentido, por acá, donde nos quedamos, aquí, entonces sería doble al cuadrado, el módulo al cuadrado, y por W, que es obviamente 1, 0, 0. En otras palabras, la proyección es el propio vector W. Porque me va a quedar el mismo W. ¿Estamos? ¿Preguntas? No.
Ahora, imagínense, observen que no tengo valor z, ¿no? Así que puedo hacer estos dos vectores sobre el plano XY. No, como no tengo z, los voy a dibujar ahí. Si yo los dibujase, yo tendría al vector W aquí. Aquí estaría el vector W. ¿Y dónde estaría el vector V o V? No sé cómo quieran llamarle. Estaría aquí. De coordenadas 1,1. Le quito el 0 porque ya no lo estoy haciendo con respecto al eje Z, ¿no? Sino en el plano. Entonces, si se dan cuenta que aquí la proyección de V o V sobre W es justamente el W mismo. ¿Ya? Bueno, por si acaso. Ok, vamos al ejercicio número 10. Y el ejercicio número 10 ya son niveles críticos. ¿Qué significa? Son ejercicios que me están indicando un cierto grado de pensar, ¿no? No necesariamente son ejercicios largos, sino sencillamente de pensar un poquito y hacerlos rápidamente. Bien, aquí me dicen, me están dando estos vectores en el espacio, por eso me dicen R3, vectores en el espacio, tales que me dan el vector B1, me dan el vector B2, me dan el vector B3. Me piden determine la proyección escalar de B3 sobre B2 más B1. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? La suma, para saber sobre cuál estoy proyectando, ¿no? Entonces, al hacer el vector suma B2 más B1, yo voy a coger esta componente Y, se la voy a sumar. Ah, no hay componente Y. Entonces me queda Y. Esta componente J con esta componente J. Entonces me va a quedar más 2J. Y no hay componente K en B1, por lo tanto con B2 simplemente quedaría componente K. Si yo lo quiero escribir como terna ordenada sería 1, 2, 1. ¿Hasta ahí está claro? Sí, ¿no? Ok. Bien. Con eso en mente ya me olvido de B2 y B1 y me concentro en este vector y en este otro vector. Por lo tanto, si me piden la proyección escalar, ¿de quién? De B3. Llamemos a este vector B4. Sobre B4, es decir, la sumatoria para no escribir B1 más B2. Entonces, eso va a ser igual a multiplicar B3 por ese vectorcito 1, 2, 1, dividido para la norma de ese vectorcito. ¿Ok? ¿Por qué no le pongo multiplicado por el vector B4? Porque esto no es proyección vectorial, es proyección escalar. Por lo tanto, la norma de abajo no va al cuadrado y al lado no va el vector dirección. Por lo tanto, significa que yo aquí arriba tendré en el numerador la multiplicación de B3. Vamos a visualizar B3 mejor así. 1, 0, 1. Ese es B3, 1, 0, 1. Multiplicado por abajo me quedaría 1 por 1, me da 1. 2 por 0, me da 0. Y 1 por 1 me da 1. La magnitud de ese vector 1, 2, 1, ¿cuál es? Raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, 4 más 1 al cuadrado, que es 1. Por lo tanto, me da raíz de 6. ¿Ok? ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Bueno. Entonces, esto me da 2 sobre raíz de 6. ¿Esto estará así en un examen? No. ¿Por qué? Porque normalmente en los exámenes se racionaliza. Y si racionalizamos, me va a quedar 2 raíz de 6 sobre 6. ¿Y eso aquí es igual? Raíz de 6 sobre 3. Raíz de 6 sobre 3. Y esto es lo más probable que sí se encuentre en las opciones si esto fuese un ejercicio de examen. Si no les gusta que esté expresado. ¿Ok? Pero ya saben, esto de la racionalización no es obligación. Actualmente en la calculadora me puedes calcular tranquilamente 2 dividido por raíz de 6 y punto.
Ya saben el por qué se utiliza y por qué se lo suele tomar en examen para ver que ustedes sepan racionalizar nada más. Ok, en la vida práctica no es necesario. Vamos al ejercicio 11 y estamos bien todavía, estamos bien de tiempo. Bien, ejercicio 11. Aquí ya me están pidiendo la proyección vectorial. Ah, caray, pero la proyección vectorial tiene un pequeño problema. ¿Cuál es? Que me están dando ahí algo bastante raro, seno de 3/4 coseno. ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno, decir aquí es igual cada componente. Antes de empezar, a ver, ¿cuánto es seno de 3/4? Seno de 170 grados. No Ya, tengo pero ni ¿cuánto es idea. el seno? Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Pero yo tengo ahí un raíz de 2 afuera, ¿no? Por lo tanto, raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2, ¿cuánto me da? Ese 1. 1. Ya está. Vamos al siguiente. Coseno de menos pi tercios. Menos pi tercios. ¿En qué cuadrante está? Cuarto. Cuarto. El coseno es positivo, ¿no? Sí. Ya, y es un medio. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, espero. Tangente, caray. Tangente de 7 pi sextos. ¿Dónde está 7 pi sextos? ¿En qué cuadrante? En el tercero. Tercer cuadrante. Si estamos hablando del tercer cuadrante, entonces el ángulo que relaciona, el ángulo notable que relaciona 7 pi sextos sería pi sextos por acá, ¿no? ¿Ok? Por lo tanto, la tangente, ¿cuánto me da? Raíz de 3. ¿Seguro? No. No, Aquí, a ver, aquí sería así, ¿no? 1 sobre raíz de 3. Exactamente. No lo racionalizo. ¿Por qué? Porque ahí tengo ahí raíz de 3 afuera. Por lo tanto, me conviene ahí no racionalizarlo. Y al no racionalizarlo, ¿cuánto me da el valor acá finalmente? 1. 1. Ya está. Entonces, ya tengo una expresión más sencilla que toda esa cosa que está ahí, que es difícil de visualizar. Vamos con el otro, B2. Primero es 1. El primero es 1, exacto. El Segundo, otro es 0. exacto. Y el otro, Un tercio o algo así. ah, Logaritmo natural. Un tercio. 2/3. 1. Un tercio, exactamente. Porque esta expresión que está ahí es como colocar logaritmo en base, o sea, logaritmo natural de e elevado a la u tercio. Por lo tanto, el 1/3 pasa a multiplicar y me queda logaritmo natural de e. Esto se cancela, se hace 1 y por lo tanto me queda 1/3. Entonces ahí ya tengo mis dos vectores. Ok, ¿qué me están pidiendo? Determine la proyección vectorial. Me olvido de eso que está arriba con raíces y signos y mu y me concentro en lo que acabo de calcular. La proyección de B2 sobre B1 significa una multiplicación producto escalar arriba y abajo en el denominador va el vector sobre el que se proyecta, es decir, el que me da la dirección. ¿Y quién me da la dirección? En este caso es este que está aquí, es decir, magnitud de B1. Como me están pidiendo la proyección vectorial, entonces esto es elevado al cuadrado y esto de acá afuera me queda de Cuarto más 1. 1. ¿Está claro? La raíz cuadrada Ya, de entonces, vamos a hacer cada una de esas. B1 ya lo tengo arriba, tengo la magnitud. ¿Qué necesito? Básicamente la magnitud de B1 al cuadrado. Pero bueno, vamos a ir haciendo primero la multiplicación en el numerador. En el numerador tendría B1.B2, es decir, multiplico este valorcito por este valorcito, luego este valorcito por este valorcito que se va a cancelar porque no hay, está multiplicado por 0 y me da. Entonces,
1 más un Entonces, tercio. esto es igual a ¿Ok? Vamos con la magnitud de B1 al cuadrado. Significa esos numeritos que tengo allá arriba, 1, 1/2 y 1, elevado, sacarle la magnitud, pero como yo tengo elevado al cuadrado la magnitud, la raíz no va. Por lo tanto, abajo va 1 más 1/4 más 1. Y afuera va B1, es decir, 1, 1/2, 1. Sigamos. 1 más un tercio. ¿Cuánto me da 1 más un tercio? ¿Cuánto? 4/3. 4 tercios, ok. Y abajo, 9/4. 9 cuartos. Por lo tanto, esto al multiplicar con 1, 1/2, 1, vamos a ver. A ver, ¿cuánto me da entonces toda esa multiplicación de esos quebrados, esa división? Sería 16/27. 16 sobre 27 por 1, por 1/2 y por 1. Por lo tanto, mi vector proyección del uno sobre el otro sería 16 sobre 27, 8/27. 8 sobre 27 y finalmente 16 sobre 27. Sí, está claro. Hay que aprender cómo utilizar estas fórmulas. ¿Por qué? La proyección vectorial, usted va a tener un formulario, quizás, lo más probable, en el examen. Pero la fórmula no me dice quién se proyecta sobre quién. ¿Ok? Si yo me voy a la formulita esta que tenemos aquí, les vamos a poner en el formulario esto. Pero eso que está ahí escrito, no me asegura a mí quién se proyecta sobre quién. Eso es lo que eso de ahí me tengo que acordar. Ah, cierto, de lo que yo me acuerdo. Este valorcito de aquí abajo era el que me da la dirección, es decir, sobre el que va a estar la sombra. ¿Quién es el que va a hacer la sombra? Este va a generar la sombra. ¿Sobre quién? Sobre este. Por eso el B2 está bajito, porque es el que está abajo, está tirado en el suelo, si lo quiere ver así. Entonces, ojo, cuidado cuando le pidamos en un examen, en un taller o lo que sea. Bueno, el taller viene la próxima semana, creo que es el último taller. Y se le pida, por ejemplo, el vector B1 sobre el B2, no me va a hacer al revés. ¿Estamos? Entonces, tengan cuidado de quién proyectan sobre qué. Tengan mucho cuidado. Ok, entonces vamos finalmente y con esto terminamos. Estamos bien, 7:44. El último ejercicio. El último ejercicio es rapidísimo, creo. Veamos. Este ejercicio se parece a uno que vimos el día de ayer. El día de ayer también vimos unos críticos así medios raros. Aquí me están diciendo que B1 es perpendicular a B2. ¿Qué me está diciendo aquí? B1.B2 igual a 0. 0. Así Cero. de sencillo. Eso es lo que me está diciendo. B1.B2 igual a 0. No me lo expresa, pero solamente con eso yo ya sé que el producto punto me da igual a 0. Acá, en cambio, me está diciendo que el producto punto es igual a 6 y aquí que B3 es igual a B1 menos B2. Ah, pero si me está dando el valor de B3, yo lo puedo meter aquí. De tal manera que me daría B1 punto B1 menos B2. Y eso es igual a 6. Ah, pero si se dan cuenta de que aquí yo no puedo restar y luego hacer la multiplicación. ¿Por qué no puedo restar? Porque no sé cuánto vale ni B1 ni B2. ¿Qué debo de multiplicar aquí? El álgebra de vectores. En otras palabras, B1.B1 menos B1.B2 igual a 6. Pero yo ya sé que esto es igual a 0. Por lo de aquí, la condición que ya teníamos originalmente. Así que entonces me está diciendo que B1.B1 es igual a 6. Pero me están pidiendo la norma del vector B1. ¿Eso qué me da B1.B1?
Esto deben de acordarse. B1, La norma al cuadrado, entonces la sería raíz de norma 6. al cuadrado. Por lo tanto, la norma. norma va a ser Sí. raíz de 6. Seis.